Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Seguimos acá estudiando el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y bueno, no sé si hicieron caso a lo que la pastora le había dicho semanas anteriores, si podían ir leyendo los capítulos con anterioridad. Pero hoy día nos toca estudiar sobre Mateo capítulo 9, en el versículo 9 en adelante. Y ese capítulo, ¿cierto?, nos habla a nosotros sobre el llamado de Mateo, el llamamiento de Mateo. Amén. Así que abra su Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y si lo tiene, ¿cierto?, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. La palabra del Señor nos enseña de que el diablo, Satanás el diablo, vino ¿para qué cosa? Para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino, ¿cierto?, para darnos a nosotros una vida y una vida en abundancia. Buscando la palabra restaurar. La palabra restaurar significa reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Cuando Dios, mis queridos hermanos, formó al hombre, ¿cierto?, en el huerto del Edén, dice que cuando creó a la primera pareja, varón y hembra, los creó a imagen de Dios, los formó. Pero desde que el hombre pecó, ¿cierto?, en Génesis capítulo 3, entró el pecado en la humanidad, y desde ese día en adelante la imagen del hombre, ¿cierto? La imagen del hombre a semejanza de Dios se ha ido perdiendo. El pecado ha ido deteriorando, ¿cierto?, la imagen de Dios en la vida del hombre. El hombre ha hecho cosas horribles, ¿cierto?, desde que inició ese primer pecado original a lo largo de la historia humana. Han habido crímenes, homicidios, asesinatos, drogas, cuántas cosas, mis queridos hermanos, porque el hombre ha ido perdiendo la imagen de Dios. Pero Cristo vino, ¿cierto?, a restaurar esa imagen en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Y acá en esta historia, ¿cierto?, nosotros vemos cómo Jesús llama a un hombre que era pecador, un hombre que estaba apartado del Señor, un hombre que no tenía vida religiosa, un hombre, ¿cierto?, desechado quizás por la sociedad, por el entorno religioso de la época, hasta quizás por su propia familia, pero Dios lo llama porque Dios tenía un propósito mayor en su vida, ¿ya? Y siempre cuando Dios nos llama, mi hermano, es para hacernos un bien. El Señor nunca nos va a llamar para ponernos una carga que no podamos llevar o para echarnos a perder la existencia. No, el Señor nos llama con el único propósito de poder bendecir nuestra vida, de poder ayudarnos y poder darnos algo mejor que lo que este mundo podría ofrecernos. En primer lugar, mis queridos hermanos, ¿quién era Mateo? Esta historia, ¿cierto?, del llamamiento de Mateo, nosotros la encontramos también en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13, y en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Y es curioso que en otro evangelio aparece como el nombre Leví, el llamamiento, ¿cierto?, de este publicano por el nombre Leví. Y bueno, lo más probable es que Mateo tenía estos dos nombres, ¿cierto?, Mateo o Leví. Y el nombre Mateo significa regalo de Dios. Eso significa el nombre Mateo, regalo de Dios. Algunos también dicen de que el nombre significa don de Yahvé, ¿cierto? El don de Dios, regalo de Dios. Eso significa el nombre Mateo. Y Mateo, antes de conocer al Señor, era publicano y cobrador de impuestos. Una profesión, un oficio totalmente mirado mal, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Quién eran los cobradores de impuestos, cierto? Bueno, hasta el día de hoy a nadie le gustan los cobradores de impuestos, ¿ya? Pero en ese tiempo, los cobradores de impuestos, ¿cierto?, eran judíos que se habían vendido, por así decirlo, al Estado romano, y ellos, ¿cierto?, les servían a los romanos y le cobraban a sus propios paisanos. A otros judíos les cobraban los impuestos a nombre de Roma, pero había una pillería.
Y la pillería era que, por ejemplo, Roma decía, dame 10 dracmas, y ellos pedían 20. Roma decía, dame 5 talentos, por así decirlo, y ellos pedían 10. Entonces, haciendo eso, cobrando impuestos de más, yo no sé, ¿cierto? Bueno, eso pasaba en ese tiempo, no sé si pasará ahora, ¿ya? Pero ellos haciendo ese negocio, se iban enriqueciendo, iban juntando ganancias, y finalmente estos judíos se volvían ricos a costilla, ¿cierto?, de otros judíos, pidiéndole excesivamente los impuestos. Eso pasaba en ese tiempo, no me pregunte ahora si es que pasará o no en la actualidad, ¿cierto? Pero de que hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos, nos guste o no nos guste. Estamos pagando el 19% acá en Chile, por ejemplo, pero hay que cumplir con lo de César, ¿ya? Mateo, mis queridos hermanos, escribió, ¿cierto?, este evangelio, el evangelio de Mateo. Algunos dicen que primeramente él lo escribió en arameo, ¿cierto?, en hebreo, para después pasarlo al griego, pero está este evangelio, y este evangelio, hermano, es maravilloso, es un evangelio precioso. Para mí es uno de los evangelios que más me llena, más me gusta y es más fácil de entender para mí. Un evangelio bastante amplio. Narra, ¿cierto?, desde la genealogía de Cristo en el capítulo 1 hasta, ¿cierto?, la gran comisión en el capítulo 28. Tiene grandes secciones literarias este evangelio. El sermón del monte, ¿cierto? El sermón de la misión, el sermón, ¿cierto?, apocalíptico. Tiene unas enseñanzas pero tremendas. Es un evangelio muy didáctico, hermano, y sirve mucho. Por ejemplo, cuando usted quiere discipular a alguien, tomar el evangelio de Mateo y empezar desde el capítulo 1 a empezar a discipular a alguien, enseñarle la palabra por orden en forma sistemática, ¿ya? Entonces, Mateo, el apóstol, ¿cierto?, escribió este evangelio. Y Mateo, como le dije, llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa un apóstol? El Señor, de entre toda la multitud, ¿cierto?, de sus discípulos, escogió a 12 para que estuvieran con él, para prepararlos para el ministerio y para después enviarlos a predicar. Según las tradiciones, ¿cierto?, ahí hay algunas, por así decirlo, algunos dicen una cosa u otra, pero algunos dicen de que Mateo llegó a predicar el evangelio en Etiopía, donde murió, ¿cierto?, como un mártir. Eso dice la tradición, algunas de las tradiciones de la iglesia. Imagínense, Dios llamó a este cobrador de impuestos para hacerlo un ministro del evangelio, el cual predicó apasionadamente la palabra y murió como un mártir, ¿cierto?, por causa del testimonio de Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo eran vistos los publicanos en ese tiempo por los judíos? Para empezar, los cobradores de impuestos, ¿cierto?, los publicanos, ellos eran odiados por los otros judíos. Eran odiados, ¿cierto? Nadie quería tener comunión con un cobrador de impuestos. Nadie quería que un cobrador de impuestos estuviera en su casa. No eran permitidos, mi hermano, en la sinagoga ni en el templo, ¿cierto? Que fuera un cobrador de impuestos era un escándalo a la sinagoga, ¿ya? Entonces eran odiados por los otros judíos por lo mismo. ¿Por qué? Porque, en palabras bien simples, ¿cierto?, habían traicionado, ¿cierto? Habían sido unos vendepatria para el pueblo, ¿cierto?, de los judíos, vendiéndose a Roma. También eran considerados traidores, ¿cierto? Mire, dentro de los pecados más horribles que tenían los judíos, y de hecho uno de los pecados que era justificado hacer a otros judíos era mentirle a un cobrador de impuestos, pero dentro de los pecados más horribles estaban las prostitutas, estaban los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos. En esa línea, ¿cierto?, estaban los cobradores de impuestos para los demás judíos. Los judíos eran catalogados como los peores de los pecadores. Los peores, ¿cierto? Los publicanos, eran catalogados como los peores de los pecadores. Y los publicanos se les prohibía la entrada en el templo. Es curioso que también el Señor tomó esta situación histórica para poder, ¿cierto?, decirnos de que también un día en el templo entró un publicano y entró, ¿cierto?, un fariseo. Y dice la palabra de que el fariseo oraba consigo mismo y decía: Señor, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres malvados, ladrones, estafadores. Soy una buena persona, Señor, yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Decía el fariseo, y el publicano oraba, ¿cierto?, en el templo. El Señor ilustra esta historia y dice que el publicano se golpeaba el pecho y decía solamente: Señor, ten misericordia de mí.
sé propicio a mí que soy pecador. Dice que estando al último atrás se golpeaba el pecho, agachando su rostro pidiendo misericordia. Esto nos muestra también que a pesar, hermano, de tener una vida de lujo, a pesar de tener una vida, por así decirlo, placentera, ¿cierto?, en las cosas de este mundo, a pesar de tener una vida, ¿cierto?, que quizás no te faltaba nada, había una necesidad en muchos publicanos, y esa necesidad es la necesidad de tener a Dios en la vida. Uno, mis queridos hermanos, lo puede tener todo, puede tener plata, puede tener riqueza, puede tener a su familia, puede tener un buen trabajo, puede tener un buen pasar, puede pasarlo bien con los amigos, pero siempre va a estar esa necesidad de tener una relación personal con el Señor. Y el hombre siempre va a andar buscando, mi hermano, con qué llenar ese vacío que hay en el corazón, que solamente Jesucristo puede llenar, ¿ya? Y quizás esta era la misma historia, ¿cierto?, de Mateo. Quizás Mateo tenía esta necesidad por Dios, pero su condición de trabajo, ¿cierto?, su estatus social, las cosas que él hacía, quizás él decía, bueno, yo no me voy a acercar quizás al maestro, y por eso fue necesario que un día Cristo pasase por ahí y Cristo lo invitase a seguirlo. A lo que cuando Cristo lo invita, dice que Mateo deja todo botado, cerró el puesto, ¿cierto?, y siguió al Señor. Y cuando lo sigue al Señor, dice que después hace un banquete en su casa e invita, ¿cierto? Empieza a invitar a todos los demás pecadores que se juntaban con él. Su casa se llenó, ¿cierto?, de pecadores, y ahí estaba Cristo en medio. Pero Cristo, hermano, no estaba en medio de la fiesta para tomarse una cervecita, ¿cierto? Cristo no estaba en medio de la fiesta para fumarse un cigarrito, ¿ya? Ni tampoco para pegarse un bailoteo, ¿ya? El Señor estaba en medio de la fiesta para poder predicarle el Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos entender también. Mis queridos hermanos, el problema no es que nos juntemos con los pecadores de este mundo. El problema es que nosotros hagamos lo que ellos hacen y así perdamos nuestro testimonio. De hecho, la palabra del Señor nos dice cómo van a llegar ellos a los caminos del Señor si nosotros nos alejamos de ellos. Hermanos, no estamos en un monasterio. Nosotros no somos un monasterio en el desierto, no somos, ¿cierto?, los padres del desierto, ni tampoco somos ermitaños, ni nos vamos a ir a vivir a la montaña solo para no contaminarnos con el pecado. Estamos en un mundo que es pecador, un mundo que está apartado de Dios, pero estamos en un mundo para marcar una diferencia. Por ejemplo, mi hermano, si a usted lo invitan a un cumpleaños y usted tiene la posibilidad de ir, ¿cierto?, siempre cuando no interfiera con el propósito del Señor, vaya, comparta con su familia. Es una oportunidad para poder darle testimonio, pero cuídese de no perder su testimonio delante de ellos. El otro día, ya, ¿le cuento uno o no? Le cuento uno. El otro día, ¿cierto?, una persona me comenta, me dice, se casó una persona, ¿cierto? Y yo no, me habían invitado, pero yo no quise ir. Tenía otras cosas que hacer. Y después esta persona que no era cristiana me comenta y me dice, oye, era cristiana y se las bailó todas, me dijo. Y yo quedé, bueno, está en proceso, le dije yo. Está en proceso de discipulado solamente, está aprendiendo, ¿cierto? Esos errores, mi hermano, nosotros quizás igual los cometimos cuando estábamos nuevos en los caminos del Señor, ¿cierto? Cuando uno estaba medio sancochado todavía, ¿cierto? No, estaba como 3/4, ¿cierto? Te invitaban a un matrimonio, como que ya quería ir, ¿cierto? Se hacía poca la pista de baile, pero después cuando uno madura, cuando uno crece en el Señor, cuando uno entiende más el Evangelio, ¿cierto?, uno sabe de qué tiene que comportarse. Porque, mis queridos hermanos, después en medio de la fiesta, ¿cierto?, nos falta, ¿cierto?, el tío que se emborracha o se cure y después dice, y tengo problemas y quiero que oren por mí. Pero si a ti te ven, ¿cierto?, haciendo el trompo, haciendo el baile del pirata al medio de la pista, mis queridos hermanos, no te van a llamar a ti para orar, porque vas a perder tu testimonio, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos compartir, pero debemos marcar una diferencia, ¿ya? Cuando fuimos, por ejemplo, con Zule a la familia, compartimos con la familia de ellos, compartimos, hermano, con la familia, comimos juntos, comimos asado argentino, hermano, gloria a Dios, ¿cierto? Fuimos también a un cumpleaños de 15 años de una sobrina y todo, pero siempre marcando una diferencia, ¿cierto? Claro, había el ambiente y la familia no es cristiana en su mayoría, ponían música mundana y todo, pero eso no significa que no íbamos a poner a cantar, ni a bailar, ni a decir garabatos, si es que los demás lo hacían. Compartimos con ellos, pero marcamos una diferencia. Y después, cuando van pasando los días,
Yo me acuerdo que en una oportunidad, ¿cierto? Tuve la oportunidad de poder compartirle el Evangelio. Y dije, mira, este era yo antes de conocer a Cristo. Así era mi vida. Y le conté mi testimonio y le prediqué y le hablé. Y yo dije, si no le hablo ahora, no le hablo más. Así que le tiré toda la carne a la parrilla, ¿cierto? Y le hablé como media hora. Yo creo que le estuve hablando del Evangelio. Y bueno, está en Dios solamente si habrá caído en buena tierra o no. Pero mis queridos hermanos, yo compartí el Evangelio. Ahora, traté de compartir el Evangelio con mis palabras, pero también con mi testimonio. Ellos allí, por ejemplo, no vieron en mí un mal ejemplo de hacer cosas malas, ni cosas indebidas, ni cosas que después me podrían criticar algo, ¿cierto? Que me pudiera desprestigiar mi testimonio, ¿ya? Así que eso, mis queridos hermanos, compartamos, pero marquemos una diferencia. Bien, hablemos ahora, mi hermano, del llamado de Jesús. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar a los que estaba perdido y vino a sanar a los que estaban enfermos, mis queridos hermanos. El Evangelio es para pecadores, ¿ya? Por eso cuando usted sale a evangelizar o sale a predicar y una persona le dice, mira, yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, yo no le hago daño al prójimo, yo amo a todo el mundo, yo no necesito a Dios en mi vida porque yo me porto bien, esa persona es imposible que Dios la salve. Porque la primera necesidad del hombre para poder entrar al reino de los cielos es reconocer que es pecador, reconocer su condición espiritual, reconocer de que el hombre lo único que merecía era el infierno, la condenación, que está mal, apartado del Señor, y cuando reconoce su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual, ya está en camino a entrar al reino de los cielos. Pero cuando uno sale a predicar y las personas dicen, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, esas personas están cegadas por el enemigo. A mí me ha tocado compartir con personas que dicen, no, yo soy buena persona y no necesito el Evangelio, como que el Evangelio, ¿cierto?, es para la gente mala, ¿cierto? El Evangelio es para los que están saliendo de la cárcel, los que viven en la población, para la gente que ha tenido un mal vivir, para ellos el Evangelio. No, el Evangelio es para todos. Pero lástima que no todos reconocen su pobreza o su necesidad espiritual. Y Cristo vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Por eso el Señor no podía salvar a los fariseos, porque ellos se creían buenas personas, santos, perfectos, que no cometían errores, y era imposible que el Señor los salvara. ¿Por qué? Porque no reconocían su necesidad por Dios, su necesidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Jesús, mi querido hermano, fue criticado por compartir el Evangelio con los pecadores. Cuando Cristo, ¿cierto?, fue a la casa de Mateo y compartió con ellos y les predicó el Señor, ¿cierto? Y vemos el fruto de la predicación porque se convierte Mateo, ¿ya? Los fariseos, la gente que estaba ahí lo criticaba y decía, bueno, ¿cómo que se cree santo y mira, está compartiendo con los pecadores? No que era tan santo, no que era tan buena persona y mira, está compartiendo con la gente. No entendiendo el principio de que podemos compartir, pero marcando siempre la diferencia. Así que, mis queridos hermanos, como les decía, el problema no es compartir, el problema es hacer lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces comparte usted con ellos. Por ejemplo, si se casa su hermano o su hermana y de repente, por ejemplo, mi hermano, un caso así, lo invitan, su familia no es cristiana y lo invitan a la iglesia católica, ¿cierto? Porque se van a casar. ¿Usted va o no va? Si usted es un religioso, ¿cierto? Usted no va a ir a la iglesia católica. No, esto está lleno de santos, de demonios, de qué sé yo. Pero mire, si usted tiene entendimiento, es un día importante para su familia. Ahora, usted va, pero no significa de que porque usted vaya, ¿cierto?, se va a persinar, va a echarse la agüita bendita, ¿cierto?, va a después empezar a rezar el rosario. No, mi querido hermano. Una vez murió, ¿cierto?, un tío mío, un tío muy querido, mis queridos hermanos. Falleció. Lo velaron, ¿cierto?, en una iglesia católica. Él era católico, por así decirlo, por tradición solamente, porque el practicante no era, ¿ya? Y nos avisaron a nosotros como familia si es que íbamos a ir. Amén, ¿cierto? Vamos a ir. Acompañamos a la familia, estuvimos con ellos. Hermanos, me dieron hasta la oportunidad de poder predicar en el velorio de mi tío, siendo que él era católico. Entonces después fuimos a la misa que le hicieron, ¿cierto? Y obviamente compartimos ahí, ¿cierto? Estuvimos con la familia, pero uno no hace lo que ellos hacen, ¿cierto? No me persiné ni nada de eso. Después, ¿cierto?, cuando nos venimos, tía, vamos a estar orando por ti, ¿cierto? Te bendecimos, la queremos mucho y todo, y cuando tengamos la oportunidad vamos a compartir. Entonces, mis queridos hermanos, eso es compartir,
pero no hacer lo que ellos hacen. ¿Me entiende? Bien, ahora, si para usted es una debilidad, mis queridos hermanos, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a compartir, ¿cierto? Tampoco hay que irse al otro extremo, ¿cierto? No es que yo, pastor, hago misión en las discotecas, ¿no? Tampoco, ¿me entiende? Tampoco se vaya al otro extremo, ¿cierto? No, pastor, yo hoy día voy a ir a evangelizar, ¿cierto? A un pub, así. No, tampoco, mis queridos hermanos, no se vaya al otro extremo. Ya uno tiene que ser equilibrado, mis queridos hermanos. Ya uno comparte en situaciones familiares, cosas así, pero tampoco tiene que irse al otro extremo. Lo digo, hermano, porque no va a faltarles que el pastor, ¿cierto? El liberal, el pastor dijo que fueran nomás. No, mi hermano, ya que quede claro. Entonces, mis queridos hermanos, uno puede compartir, pero marca la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, una salida del trabajo, ¿cierto? De repente el típico en el trabajo hacen convivencias, cosas así. Quizá uno puede ir para aprovechar de compartir con sus compañeros, pero ya cuando empiezan con el cigarrito, con la cervecita, uno le puede decir muchas gracias, yo no participo en esto, me voy. Y ahora, si es para mí una debilidad, una tentación, Dios me sacó de eso, y uno sabe de que, no sé, pues si ya está tomando la Santa Cena, ¿cierto? Uno puede volver a caer en debilidad, mejor uno se abstiene completamente y no participa de nada, ¿ya? Y participa solamente en partes donde no va a ser uno piedra de tropiezo, ¿cierto? Para otro, si es que uno llegara a caer. Bien, mis queridos hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan venir al arrepentimiento, ¿ya? Dios, mis queridos hermanos, le da la oportunidad a todo el mundo. El Señor murió por toda la humanidad en la cruz. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan arrepentirse y reconciliarse con Él. El apóstol Pablo dijo: a lo vil y lo despreciado vino el Señor a buscar y salvar, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y muchos de nosotros éramos así, mis queridos hermanos. Muchos de nosotros teníamos una vida desordenada, una vida en pecado, una vida haciendo cosas malas, pero tuvimos un encuentro con Jesús y ese encuentro transformó nuestra vida. El que robaba no roba más, el que mentía deja de mentir, el que adulteraba deja de adulterar. Eso es el poder que tiene el Evangelio, el poder que tiene un encuentro con Jesús. Que Dios cambia la vida de uno, rompe esas cadenas y uno nace de nuevo, ¿ya? Entonces, un encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Y hoy Dios sigue llamando a todo el mundo. El primer llamado, mis queridos hermanos, que el Señor le hace a la humanidad es para su salvación. Dios sigue llamando a toda la humanidad para que puedan recibir la salvación, reconciliarse con Él y aceptar este regalo que Él les ofrece. El segundo llamado, mis queridos hermanos, que Dios nos hace después de ser salvo es para poder estar con Él. Mateo no simplemente el Señor lo llamó para que fuera un seguidor más y que viniera cuando quisiera. Él lo llamó para que estuviera con Él, para que permaneciera con Él todos los días, ¿cierto? Durante el discipulado y para poder prepararlo, ¿cierto? Dios nos llama para que nosotros estemos en su presencia. Este es el segundo llamado. Y el tercer llamado es que Dios nos llama para trabajar en su obra. Dios llamó a Mateo para salvación, Dios lo llamó para que estuviera en su presencia y ahora Dios, ¿cierto? Jesús lo llamó para prepararlo y para después enviarlo a predicar a la obra misionera, ¿cierto? Como un apóstol, como un enviado, como un ministro del Señor. Mis queridos hermanos, ese mismo llamado es el llamado que Dios te hace a ti. Dios te llamó para salvación, Dios te llamó para que tú tuvieras comunión con Dios y ahora Dios te está preparando para enviarte a trabajar en su viña, en su obra. De algunos de nosotros capaz, yo no lo sé, el Señor nos llame a tiempo completo, ¿cierto? 100% entregado en la obra, misionero, quizás, ¿cierto? Hay esperanza, hermano, en la juventud, amén. Uno no sabe, el día de mañana pueden ir a un seminario, estudiar teología, prepararse, ¿cierto? Hay harta necesidad, amén. Entonces uno no lo sabe, hermano, ¿ya? Yo cuando tenía 20 años, ¿cierto? A mí el pastor me dijo: Jorge, prepárate, quiero que tú seas un ministro del Evangelio, y me mandó a Argentina a estudiar. Uno no conoce los planes del Señor, solamente Dios los sabe. Pero cierto, Dios nos manda a trabajar, algunos a tiempo completo, otros, como en mi caso, a medio tiempo, ¿cierto? Trabajo en lo secular, uno trabaja en la obra. A Mateo, por ejemplo, el Señor lo llamó a tiempo completo, lo llamó a dejar su trabajo. Un trabajo, ¿cierto? A todo esto, no de buena reputación, ¿cierto? Y el Señor lo mandó a dejar ese trabajo malo, para darle un trabajo mejor, un trabajo como un ministro del Evangelio.
Pero el Señor sigue llamando a gente para trabajar en su obra. Y el llamado, mis queridos hermanos, implica dejar las cosas de este mundo. Mateo tuvo que soltar, ¿cierto?, ese trabajo que le causaba mala reputación, mal testimonio, un trabajo ilícito. Y si nosotros recibimos un llamado del Señor, el llamado nos implica a dejar cosas de este mundo. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si nosotros tenemos un negocio, ¿cierto?, y conocemos realmente al Señor, como cristianos nosotros no podemos cobrar de más. Estaríamos cometiendo el mismo pecado que cometía Mateo, ¿cierto? Enriqueciéndonos a costa de cobrar más a uno, cobrar menos a otro. Y la Biblia dice, pesa justa, balanza justa tú tendrás, si uno tiene un negocio, ¿cierto? Si por ejemplo nosotros, mi hermano, no es el caso de nadie de los que estamos acá, pero si tuviéramos una botillería, no es un negocio, hermano cristiano, ¿ya? Si usted fuera, ¿cierto?, un vendedor de harina ahí en la Centinela, tampoco, mi hermano, ¿ya? Dios, ¿cierto?, lo llamaría a dejar esos trabajos para consagrarse, ¿cierto?, completamente a la obra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el llamado que Dios nos hace es un llamado radical a dejar las cosas de este mundo. Si usted, el trabajo que tenga, si implica, hermano, algún problema ético, moral, usted tendría que abandonarlo. Porque no se vería bien que un discípulo del Señor se ganara la vida por medio de cosas ilícitas o cosas inmorales, ¿ya? Bien, y el llamado de Dios, mis queridos hermanos, a veces no es entendido por la familia ni por los amigos, ¿cierto? Yo me acuerdo, hermano, cuando el Señor recién me llamó a sus caminos, ¿cierto? Bueno, yo estaba en proceso, estaba tratando de ir dejando cosas, pero todavía me quedaban algunas cosas, ¿cierto? Y yo me acuerdo que yo compartía con mi amigo, ¿cierto? Y bueno, lo primero que uno dejé en mi caso fue las drogas y todo eso. Y después me juntaba con ellos, ¿cierto? Y decía, pero ¿por qué no lo hacís? Pero si no es malo, pero si... y trataban de a uno entenderlo. Finalmente, hermano, no entendieron. Y después se juntaban ellos y a uno lo hacían a un lado. Y no es que uno quería dejar de juntarse con ellos, uno quería juntarse con ellos para compartirle la palabra, pero después uno era fome, después uno no tenía brillo, ¿cierto? Uno, no, que antes cambiaste, ¿cierto? No, que ya soy diferente. Entonces finalmente Dios a uno le cambia las amistades, porque los amigos, ¿cierto?, no lo entienden a uno. Esto puede pasar también en la familia. Cuando Dios nos llama, ¿cierto? De repente, te volviste loco, te volviste fanático, que te lo querís pasar metido en la iglesia antes de ir conmigo al estadio, antes de ir conmigo a ver una película, ¿cierto? Antes de salir a los cumpleaños, a la fiesta, qué sé yo. Y después uno se vuelve fome para la familia. ¿Por qué? Porque uno tiene un propósito mejor, que es cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Entonces el llamado que Dios nos hace de repente no es entendido por la familia, mi hermano. Pero nosotros debemos orar por nuestra familia para que ellos conozcan al Señor. Bien, tenemos algunos ejemplos de publicanos que fueron transformados, mi hermano. En la Biblia nosotros encontramos a Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo, dice la palabra, que era un hombre de baja estatura, que era publicano, recaudador de impuestos, y que anhelaba ver a Jesús. Este hombre anhelaba ver a Jesús a pesar de su condición física, ¿cierto? Que quizá él quería ver a Jesús, pero las multitudes lo tapaban. Dice de que este hombre, en su anhelo de ver a Jesús, como sabía que Cristo iba a pasar por cierta parte, se sube a un árbol y desde arriba del árbol miraba, ¿cierto?, al Señor, porque anhelaba, a pesar de su condición, a pesar de su pecado, a pesar de que él sabía que se estaba ganando la vida de una mala forma, ilícitamente, aprovechándose de sus paisanos. Este hombre quería conocer a Jesús. Había una necesidad, un hambre en su vida por el Evangelio, por Cristo. Y dice que cuando Cristo iba pasando le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que more contigo en tu casa. Ven, baja de ese árbol. Y Cristo fue al hogar, hermano, de este hombre pecador. Este hombre malo, ¿cierto? Este hombre traidor a la patria, este hombre que no querían recibirlo en la sinagoga ni en el templo. Y fue Cristo a comer con él. Y cuando estaban en medio de la convivencia, dice de que Zaqueo se levanta, ¿cierto? Y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo le he robado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Eso es lo que produce el Evangelio. Un cambio de vida. Un arrepentimiento con frutos, con hechos, mi hermano. El que robaba no roba más. El que mentía deja de mentir. Dios cambió la vida de este hombre, ¿cierto? A pesar de la vida que él llevaba, el Señor tuvo un encuentro con él y él cambió. Vemos también, ¿cierto?, como les decía, el publicano que oró en el templo.
Él no se consideraba digno, pero él solamente pedía perdón a Dios. Y la Biblia dice de que él salió justificado antes que el otro que se creía mejor que los demás. Porque él era un hombre que reconocía su necesidad espiritual por el Señor. Y vemos, ¿cierto?, en la actualidad, famosos, ¿ya? Famosos, mi hermano, no quiero dar nombres, ¿ya? Pero hoy en día estamos viendo algo que a mí me impacta, pero a la misma vez, ¿cierto?, siento un poco de temor, y a la misma vez le invito a que oremos por este sentir también. Estamos viendo algunos famosos, mi hermano, que se están arrepintiendo y se están volviendo al Evangelio. Que Dios lo está llamando. Personas, hermano, que han tenido éxito en la vida, materialmente, fama, todo lo que el hombre pudiera desear, pero están reconociendo su necesidad espiritual por Dios. Y se están volviendo al Evangelio, están tratando de dar sus primeros pasos en acercarse a Cristo, ¿ya? Y vemos que famosos están abandonando su vida, ¿cierto?, para seguir el Evangelio. Y yo le invito, mi hermano, más que quizá cuestionar su conversión, o criticar su conversión, o juzgar si es que realmente se convirtieron o no, que podamos orar también por ellos. ¿A usted le parece un poco loco quizás? Bueno, pero debemos orar por todos los hombres, dice la palabra. Porque uno no sabe, mi hermano, ¿cierto?, lo que Dios puede hacer con ellos el día de mañana. Entonces vemos también, hermano, gente que se convierte. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermano, está interesado en salvar al borrachito que está en la esquina, pero Dios también está interesado en salvar al presidente de la República. Dios está interesado, mi hermano, en salvar al drogadicto, ¿cierto? Y Dios también está interesado en salvar a aquel que hace los matinales en la televisión. Dios está interesado en salvar a toda la humanidad. Y nosotros debemos orar simplemente por la conversión y la salvación de ellos, empezando obviamente por aquellos que nosotros conocemos, ¿cierto? Así que, mis queridos hermanos, para ir terminando esta enseñanza, Dios sigue llamando las almas a sus caminos. Y el Señor hasta el último día, hasta que Él venga, lo va a seguir haciendo. Dios sigue transformando vidas, mi hermano. Ese es el poder que tiene el Evangelio, transformacional. Dios cambia la vida del hombre y de la mujer. Así que, mi hermano, si usted ha tenido un encuentro con Dios, su vida debe cambiar radicalmente, de una forma poderosa. Eso es lo que hace el Señor cuando lo conocemos. Dios quiere seguir usando tu vida para ser canal de bendición a otros. Ese día iba Jesús caminando cuando llamó a Mateo. Pero hoy en día Cristo camina contigo todos los días. Y Cristo quiere usar tu vida para alcanzar a otros a que se acerquen a los caminos del Señor. Mi querido hermano, Jesús no va a bajar del cielo a predicarle el Evangelio a tus vecinos. Jesús no va a bajar del cielo a predicarle el Evangelio cuando están reunidos en un cumpleaños. Jesús no va a bajar del cielo, hermano, a predicarle el Evangelio a aquel familiar, amigo, vecino, pariente, conocido que está en un hospital. El Señor te tiene a ti para que tú vayas ahí y le prediques el Evangelio. Dios te va a usar a ti, Dios mora en tu vida y por medio de ti va a predicar la palabra a otros para que sean salvos. Así que, mis queridos hermanos, recibe el llamado de Jesús, déjalo todo, síguele y nunca, pero nunca te vas a arrepentir de esta decisión. Ese es el Evangelio, mi hermano. Dios sigue llamando a su Mateo en este tiempo. Amén. Así que Dios te llama, Joel, te llama Jan, te llama Bastián. Dios sigue llamando en este tiempo. Te llama Javier, te llama Franco. Dios sigue llamando. Amén. Y está en nosotros Él rendir el corazón, la vida al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, que podemos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Así como tú llamaste un día a Mateo, amado Dios, para que Él cambiara su vida, dejara todo por el Evangelio, tú sigues llamando hoy en día a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a personas sanas y personas enfermas. Tú sigues llamando, Señor, a pecadores al arrepentimiento. Señor, te pedimos, usa nuestra vida, Señor, como canal de bendición para alcanzar a aquellos que no te conocen. Padre, y ayúdanos, Señor, a estar en el mundo, compartir con el mundo,
pero siempre poder marcar una diferencia como hijos del Señor, para no perder nuestro testimonio y ser siempre un canal de bendición y no una piedra de tropiezo, Señor, para aquellos que sepan que somos hijos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.